Buenas tardes, hermanas y hermanos. Dios me los bendiga, Virgen. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y todo será creado. La faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por la paz del mundo, por el retiro que se va a estar dando aquí próximamente el día 19 para que el Señor se manifieste grandemente, por todos los fieles difuntos, las benditas almas del purgatorio. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús,
María, consoladora de los afligidos. Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Reina de los Apóstoles. Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Me quedé así. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en este momento, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotras las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Santas y buenas noches. El Señor y la Señora los bendiga grandemente.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el Hijo nacido de María, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has dado en María un ejemplo de total sumisión a la voluntad de tu Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en María nos has dado un ejemplo de total sumisión a tu voluntad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, todo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz, con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, El poderoso ha hecho obras por mí, su nombre es santo. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen es María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay posible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Si bien el sábado, hace solamente unos días, unas horas, estábamos celebrando solemnemente la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, todavía están aquí las flores, y fue una noche muy bonita, muy solemne. Estábamos ya celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Hoy pues ya es el día 7 de octubre. Una fiesta, una celebración, más que una fiesta, una celebración que evoca un momento muy determinado de la historia del mundo occidental y por tanto también de la Iglesia, que en aquel momento jugaba un papel muy protagonista en la historia de todo lo que era el mundo occidental, especialmente Europa. Este es un momento sumamente crítico porque las fuerzas musulmanes estaban prácticamente en las puertas de Roma. Es un momento, uno no se lo puede imaginar. Imagínense que uno estuviera viviendo esto, que esto no creo, bueno, esto más o menos en este momento está sucediendo porque Europa está bastante invadida por las personas de origen árabe musulmán. Hay árabes que son cristianos, pero yo les he dicho que, por ejemplo, nada más en París, no Francia, en París hay más de 1,5 millones de musulmanes. O sea, es una presencia muy fuerte. Pero ahora muchos musulmanes que están en París o en Francia o en otros países son personas que estudian, que trabajan y demás. En este momento histórico no, eran guerreros. Aunque hay un grupo hoy en día que ya está en este ánimo que es el Jihad, es la guerra santa, que hay unos grupos en este momento fundamentalistas que han declarado el Jihad. El Jihad es cuando en el mundo musulmán se declara una guerra santa en contra de los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. O te conviertes o te elimino, ¿no? Por eso ustedes ven que están estos actos terroristas y todo, porque por eso muchas veces uno no entiende lo que está pasando. Esto no es la típica cosa terrorista que yo quiero coger el gobierno, no. Para el musulmán, por eso es que la gente se suicida, es algo religioso, por todo lo que ellos tienen como promesa morir por la fe. Usted se pone, y tú ves que se vuelan en una discoteca o se tiran en unos aviones, es la mentalidad. Usted tiene que entender, lo que pasa es que la gente no toma el tiempo, lo que es que 4 personas, no son 6, fueron 3 estos aviones. Esta gente estudió para piloto. De hecho, cada vez que yo voy en Miami, que paso por frente al aeropuerto de Miami, ahí está la academia donde ellos estudiaron y se graduaron de piloto comercial, con muy buenas notas. Y usted no estudia esto en 4 meses. Y eran personas, de hecho, cuando estuvieron averiguando, esto salía en los periódicos, la gente decía que eran muy buenos vecinos, que a las viejitas le ayudaban a sacar la basura. Eran unas personas modelos. Y iban a sus clases y compartían. ¿Quién iba a pensar lo que está? Y fíjense lo que es el fanatismo, ¿no? Esta gente se van a educar, se van a preparar, se van a graduar para hacer un único vuelo y ya. Porque ellos no son tontos de que usted va a estrellar un avión donde usted está piloteando y usted se va a salvar. O sea, yo voy a hacer todo esto, Jaime, todo esto para coger un avión donde yo me voy a matar. ¿Quién de nosotros hace eso por Jesucristo? Si la gente le da vagancia, se levanta los domingos. Estas son unas mentalidades. Por eso es que esto es un momento muy difícil porque no entendemos la mentalidad de ellos. Ahora imagínense esta mentalidad en una proporción gigantesca, que era la que en este momento ellos querían convertir a Europa. Porque para ellos Europa era una Europa infiel. Estuvieron casi en las puertas de Viena. Y entonces viene una batalla, porque ya entonces la única manera de poderlos derrotar era haciendo una coalición. Un país, no había un país que pudiera tener un ejército para enfrentarse a una fuerza como la fuerza del Imperio Otomano.
Entonces, pues hacen lo que hicieron para la guerra del Golfo, que hicieron una alianza, o sea, la famosa coalición. ¿No acuerdan cuando el presidente Bush papá hace una coalición, ¿no? Y claro, porque había en España tenían que llenarse de combustible, no podía hacer un avión, no podía hacer ese recorrido para liberar a Kuwait. ¿Se acuerdan de todo eso? Bien. Entonces, hacen una coalición y son 4 países. Es Francia, es España, es Alemania, Inglaterra, creo que también. Todos estos países eran católicos. Entonces, ellos hacen esta cruzada y es una batalla naval, la batalla naval de Lepanto, donde Cervantes va a perder una mano, por eso se le conoce como el Manco de Lepanto, ¿no? Una batalla muy sangrienta, muy decisiva. Uno tiene que imaginarse un poco, las flotas eran de 1000 y pico de navíos de ambas partes, y el Papa en ese momento tiene una visión en el Vaticano, por eso el Papa no viajaba, y él tiene esta visión de esta señora con el rosario en la mano. Él la tiene en Roma. Entonces él pasa la noticia de que todos los que iban en esa misión ayunaran, confesaran, comulgaran y rezaran el rosario. No era solamente el rosario, era todo un package. O sea, tienen que prepararse espiritualmente porque lo que tenemos adelante de nosotros es una fuerza que si ganan, estamos nosotros obliterados totalmente de la faz de la tierra. Se estaba jugando ¿qué? La suerte y el destino de Europa, cristiana. Ahí me voy a parar. No voy a darle una clase de historia. Yo les pregunto si ese no es el momento histórico. ¿Qué tú crees? En este momento nosotros estamos en una guerra espiritual. En este momento lo que está en juego es el destino de lo que nosotros llamamos mundo cristiano. Y yo creo que nosotros no vamos a poder hacer esto si nosotros no nos armamos espiritualmente. Y es un momento que exige ayuno, oración, exige todo lo que dice Pablo en la carta de los Efesios. Nosotros ponemos la armadura de la fe. Nosotros no podemos seguir pensando que con una rutina, esto yo lo he hablado tanto a usted, hablé este sábado pasado, no podemos nosotros pretender encarar un enemigo que aunque usted y yo no estemos de acuerdo con lo que ellos están pensando o haciendo, pero ellos tienen una devoción y un ardor que nosotros no lo tenemos. Aquí nosotros esta guerra la tenemos parcialmente perdida, porque nosotros, este occidente, está muy... Es como yo ir a un ring de boxeo con un contrincante que lleva varios años en entrenamiento, tipo Rocky, ¿te acuerdas? Que tú ves que cuando él iba se hacía toda esa... Y yo estoy sobrepeso, estoy todo fofo. Esa pelea está perdida. Porque sabes que el boxeo tiene mucho que ver con la movilidad. Sabes que ellos brincan. Yo no puedo porque yo tengo 100 libras de más. El occidente está fofo, está sobrepeso, no tiene movilidad. Y el otro contrincante la tiene. Esta gente tiene una cosa. Yo admiro mucho, sinceramente, a mis hermanos musulmanes. Yo los considero hermanos míos también. No cristianos, pero son gente que vive en este planeta conmigo. Tú ves esta gente, ellos rezan las 5 veces al día, no les importa quien los vea. Las mujeres musulmanas, digo, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, con ese feminismo que hay, esta mujer alguna, nada más que tú le ves los ojitos? Y yo quiero que ustedes sepan que en Puerto Rico y hay una población musulmana sumamente considerable, y son muchachas puertorriqueñas, vestidas musulmanas. O sea, aquí en Arecibo, yo no sé si tú tienes que haber cogido la isla, hay un centro musulmán que está arriba de la montaña, que cada vez que eso tiene que haber costado un ojo de la cara, porque fíjense que tiene 4 pisos el minarete,
Entonces, nada más que haber llevado todo eso ahí arriba, primeramente haber comprado la propiedad. Vamos a empezar por ahí, que está ahí arriba. Segundo, la permisología. Tercero, haber llevado todos los materiales, porque donde tú, camiones de tierra y de codo. Y después, Aymed, que está riendo, el mantenimiento de ese lugar. Y nosotros hace cuántos años íbamos tratando de hacer un santuario y no lo hemos logrado. Yo le pongo las cosas a ustedes bien claritas. Porque la religión cristiana en el occidente se ha amelcochado, o sea, en sí, que no sé. Entonces, imagínate, de pronto ha aparecido este monstruo, no en mal sentido, este coloso. El occidente no está preparado. Y la mayoría, que ustedes lo han visto, la mayoría de la gente que está son gente joven, muchachones, el occidente está viejo. Y entonces, ¿por qué? Y tú ves que ellos se meten en unos entrenamientos, con esos muchachos ¿cómo lo hacen? Yo cada vez que hay una cuestión de esta, que meten alguien que hace cosas locas en Estados Unidos, tú los ves, no, porque se metieron en entrenamiento. Eso es impresionante. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que nosotros hemos perdido? Yo creo que el ideal, ellos tienen un ideal. Para ellos se cuente que cuando ISIS, porque ISIS es peor que, ¿cuál es el otro grupo? Porque ISIS salió de Al-Qaeda. Al-Qaeda, ellos decían que Al-Qaeda no era lo suficientemente radical. Y de ahí salen ellos. Si ellos cogen un pueblo, oigan esto, si ellos llegan a un pueblo, cogen a los varones, los ponen todos de rodillas y le dicen, cítame tal versículo del Corán. Candy, si no lo dices, ¿sabes lo que te pasa? Te matan. Se sabe en el Corán de arriba a abajo. Eso es fanatismo. Claro que es fanatismo. Pero ¿cómo usted le hace frente a esto? Y yo creo que ahí está el detalle de este momento. Estamos en una lucha espiritual. No solamente eso, sino por nuestros principios y nuestros valores. Porque aún dentro del occidente, nuestros valores están totalmente amenazados. Yo no sé si cuánta gente católica conoce su fe. Que por cierto, yo lo voy a decir otra vez, porque yo se lo he dicho a ustedes, cuando ustedes estén recitando el Gloria, acepta nuestra súplica, no es súplicas, lo he dicho 1000 veces, pero es que lo que pasa es que usted no entiende lo que está rezando. Es como la gente que hace esto, no espera. Y ¿sabe por qué yo lo hago en voz alta? Que lo hace el diácono, ¿no? Claro, esa oración se hace en silencio, pero ¿por qué yo la hago en alto? Porque la gente hace esto y la gente no sabe lo que está haciendo. Porque tú ves porque eso, cuando se hace en silencio, se está rezando por dentro. Que la palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Pero tú ves los católicos, no saben lo que están haciendo. Entonces, súplicas, no, en el Gloria no hay súplicas, hay una súplica porque es una sola voz, la voz de la iglesia. Si la mayoría de las cosas que el católico hace no sabe ni por qué las hace, y lo más triste es que no es que usted no sepa, es que a usted no le importa saberlas. ¿Por cuántos retiros, cuántas cosas? ¿Quién de ustedes, cuántos están apuntados para retiro? O sea, ¿por qué? Porque queremos, ¿cómo yo voy a contrarrestar a una persona que tiene un conocimiento y un sentido y un ardor y un deseo que yo no tengo? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? Algunos de ustedes están aquí por el grupo de oración, el círculo de oración, pero ¿cuántos están envueltos en la parroquia? Tenemos que unirnos, porque los que están allá afuera no nos quieren. No es que no nos quieran, no quieren nuestro estilo de vida, no lo quieren. Y se han metido hasta en nuestros propios hogares.
¿quién me iba a decir a mí que iba a tener una sobrina? Yo les hablo a ustedes, lo que ustedes no hacen conmigo, yo lo hago con ustedes. Yo se lo digo, ¿quién me iba a decir a mí, cura, monseñor, que yo iba a tener una sobrina que era protestante? Que esto es una espina clavada aquí, que ha sido mi primera sobrina nieta que yo no he bautizado. Se fue a la iglesia suya protestante, la ofreció con el pastor y su tío, padre suyo, no la bautizó el hijo. O sea, yo no estoy hablando aquí ni bobería, ni... Estos son cosas... ¿Cómo tú bregas? Como dice aquí, ¿cómo tú bregas? Y yo, por lo tanto, yo con mi hermana, yo sigo, yo trato, porque yo no me voy a dar por vencido, ¿no? Y tengo que dar un testimonio. Pero yo lo que veo es que muchos de nosotros hemos aceptado situaciones que nunca teníamos que haber aceptado. En nuestros propios hijos, lo que nosotros hemos aceptado es impresionante. Nuestros hijos ni casados por la iglesia. O sea, entonces, es que yo no me meto. Te tienes que meter, mamá, porque eso no es lo que Dios quiere. Un silencio, una cosa. Entonces, es que está afuera. Y yo digo, ¿por qué? Porque la fe nuestra es combativa. Tiene que combatir lo que no es de Dios. Yo estoy leyendo, ya terminé, por la tardecita, que tuve un momentito y quería terminarlo. Que Michael, gracias, me lo regaló, se llama infiltration. Todo lo que ha pasado con la iglesia, la infiltración que ha habido en la iglesia desde 1928 para destruirla desde adentro. Y yo no dudo, este libro está fantástico, ¿no? Y quería la última parte, y él dice, en esta guerra espiritual, porque es una guerra espiritual, bueno, él dice, tenemos que armarnos con el rosario, con la Eucaristía, con los sacramentos. Claro, porque es que tenemos un enemigo que nos está destruyendo. ¿Sabes lo que es? Que mi hijo no esté bautizado, que el otro vivía con la... No, entonces, y hay que rezar, pero rezar para que tengamos la valentía, la cosa de nosotros dar cara. Nosotros no podemos seguir con una misa de domingo y más nada, hermano, porque para eso la madre nos vino del cielo. ¿Cuántos católicos? Yo no voy a preguntarle aquí porque no quiero que me mientan. ¿Cuánta gente aquí reza el rosario todos los días? Eso es como un lujo. Cuando el rosario, eso no fue algo bonito, porque no es que eso es un objeto de piedad. No es un objeto de piedad. La madre del Cristo, la madre del cielo, lo trajo y dice, recen el rosario. Si mi mamá me dice a mí, oye, lávate los dientes todos los días porque mami sabe algo que yo no sé. Yo no voy a preguntar quién reza el rosario. Confiésate. Los mismos muchachos saben, no estés en pecado mortal. Aquí pasa algo, hermano. Porque, y traje un cura, dio 4 días de seminario, que fue fantástico. Algunos no vinieron. Qué triste que los que vinieron no eran los que más lo necesitaban. Y el padre habló. Un pecado mortal. Yo quisiera que usted lea el catecismo, lo que dice de un pecado mortal. Morirse en pecado mortal es poner en grave peligro mi alma para la eternidad. Cada vez que yo veo, mira, si tú comulgas o no comulgas, a mí yo no voy a dejar de dormir, ni de comer, ni de pestañear por eso. Pero me preocupa porque si tú mueres en pecado mortal, te condenas para toda la eternidad. Y yo digo aquí, ¿por qué? Entonces vamos a los musulmanes. Esa gente, tú los matas, miren cómo son yo no digo de fanáticos, yo diría que son de consecuentes con su vida. ¿Tú sabes cuál es la tortura para un musulmán cuando los cogen? A que ustedes no saben qué. Abrirle la boca y meterle en la boca un pedazo de pernil, de esos que tú cocinas. Para ellos eso es abominable. Y los tortura. Y para ellos, porque ellos están convencidos que la carne de cerdo te vuelve impuro. Para ellos es un pecado mortal comer carne de cerdo.
Tú te ríes de esto es muy serio. Y oye, y algunos confiesan por no tenerla en la boca. Ah, eso es un fanatismo. No, hermano, eso se llama convencimiento de lo que usted cree. Y nosotros hemos ido, yo creo, y yo tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo por primera vez en mi vida. Yo estuve ahora en Europa y decía, ¿y esto qué es? Fíjense, y les voy a decir una cosa para que ustedes vean lo grave que es esto. Con nosotros se meten, hacen obra, nos remedan, hacen cochinada. Ahí en México pusieron una Marilyn Monroe, una Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe, pusieron un crucifijo con la cara de Pedro Armendáriz. Con nosotros hacen barbaridades. Bueno, no hubieron dos par de nalgas frente a la catedral. Y aquí nadie dijo nada. Vete Ricky, pero sigue y con la bandera de Puerto Rico en el rajo de las nalgas. Y aquí nadie dijo nada. ¿Por qué no se mete con los musulmanes? ¿Por qué no cogen la cara de Alá y le ponen la cara de Tom Cruise o algo así? ¿Por qué no se meten con ellos? ¿Usted no se ha dado cuenta que con ellos no se meten? Porque ellos saben lo que les espera. Hubo uno, ¿no se acuerdan ese famoso, aquel inglés que hizo los famosos cuentos? Ese hombre no se sabe dónde está porque no dice que no está muerto. Se hizo una cirugía de cambio de faz de la cara porque donde se metería se lo iban a buscar y matarlo. Por unos cuentos que él hizo donde había algo de Mahoma. ¿Y cuántas esas cosas lo han hecho con nosotros? Películas. ¿Qué barbaridad han hecho con nosotros? Y como nosotros dejamos que hagan lo que nos dé la gana, ¿y ustedes creen que nosotros podemos seguir así? Esto tiene un precio. Y el precio lo estamos pagando. Porque no hay respeto. Yo quisiera, yo no sé si ustedes han encontrado, yo cada vez que voy a Tierra Santa, pues siempre visitamos una de las mezquitas, porque son bellezas lo que tienen. Pero usted llega allí, se lo digo a la gente, las mujeres tienen que ir con falda y los varones no podemos caer en bermuda y hay que lavarse la cara, y ustedes van para arriba y nosotros vamos para abajo y hay que quitarse los zapatos. Eso te lo van a decir y no se puede hablar y lo que tienen es un hueco en la pared mirando a la Meca, no hay más nada, ahí no hay sagrario ni nada. Ellos todo lo que hacen es dirigirse a la Meca y están para adelante, Alá es nuestro Dios y Mahoma es su profeta. Un silencio, una unción. Nosotros tenemos a Cristo vivo y la gente pasa y el hableteo. Le estoy poniendo cosas para que ustedes miren, lo puedan comprobar, que yo no estoy inventando nada. Ponte a hablar dentro de una mezquita, que la botá que te dan. Y nosotros que decimos que tenemos a Dios vivo en ese sagrario, y uno te dice, por favor, que estamos en la iglesia. Ustedes me entienden lo que yo les estoy diciendo. Esto es grave, pues yo estoy de la frente de una persona que por lo que cree está dispuesto a ponerse un chaleco de dinamita. Y yo, por lo que creo, no estoy dispuesto a levantarme por la mañana y llego tarde porque yo no estoy dispuesto a levantarme temprano para ir a una misa. ¿Quién usted cree que gana esto? Dígame, porque yo estoy yo mal. Esta guerra la tienen ganada ellos. Porque el que está convencido de una cosa está por encima del que no está convencido. Y en este momento estamos en una batalla. Y esta señora dice, recen el rosario. Y el Papa le dijo a todo el mundo, y no fue porque aquí dice, no el rosario, no un momentito, la historia completa no fue solamente el rosario. Ellos todos confesaron y comulgaron, hicieron ayuno y rezaron el rosario para poderse preparar a una batalla en que ellos sabían que les iba a la ¿qué? La vida. Pregunto, pueblo, ¿la vida no nos va en esto que estamos viviendo? No estamos muy callados, ¿qué ustedes creen? La vida nos va en esto. Pues yo te voy a preguntar a ti, tu nieto, ¿qué es lo que tú le vas a dar en el futuro? El rapeo, el reggaetón, el Daddy Yankee, el Bad Bunny, el queso, bájate los panties, eso es lo que ellos van a heredar. El que yo me acuesto con mi novia,
Como hay una canción ahí de un rapero nuestro que dice, ayer estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo no me acuerdo tu nombre. Mira qué letra más bonita. Ese se lleva el Latin Award, porque imagínate tú qué belleza. ¿Qué cosa va a ser? Mis nietos, yo tengo nietos, sobrinos nietos. ¿Qué le voy a hablar del matrimonio cuando la gente vive junta? Que las mujeres, con todo respeto a las muchachas, han perdido su castidad. Que es lo único que una mujer tiene. Porque a nosotros, yo se los he dicho y se los voy a repetir, cada vez que una mujer me dice, es que somos iguales. No, mamita, no, mírate para abajo, no somos iguales. Porque tú sabes qué, a mí me pueden hacer todos los MRI y triqui-tray y todos los cosos que pueda haber en el pipí mío y nadie puede decir que yo no soy virgen. Yo no soy virgen. Y aunque yo sea el Casanova más grande del mundo, no lo puedes porque no puedes. El pene no va a dar más nada. Y perdóneme que sea tan gráfico. Pero una mujer, un ginecólogo hace así, dice, esta aquí es millaje. ¿Es mentira? Entonces no somos iguales. Porque si fuéramos iguales, usted nadie sabría, ni nadie. No, pero ustedes no. Las mujeres están marcadas desde el momento en que un hombre las penetra. No somos iguales. Entonces, por eso, una mujer decente, no decente, una mujer consentida, no, papito, espérate, porque si yo quedo preñada, yo tengo que estar con un bulto de 9 meses que tú no te vas a empujar. Y la otra alternativa es matar a mi hijo, que tú no lo vas, es mío, no tuyo. Pero nadie piensa en esto. Vivimos en un mundo que ahora resulta que matar a mi hijo es un derecho. ¿Y quién carga con la culpa? Porque ustedes no están en el confesionario, ni están en esa oficina cuando una mujer viene diciéndome, llevo años con algo que no me puedo perdonar. ¿Y qué fue? Hace un aborto. Porque los hombres no nos hacemos aborto. Las llevamos, lo pagamos, las empujamos, las manipulamos. Pero la que se hace el aborto, la que deja que de sus entrañas le maten al hijo, es una mujer. Y usted me va a decir a mí que usted es igual que yo. Y las mujeres son tan necias, con el respeto, que todavía se han creído el cuento chino que le han metido. Dígame si no estamos en una guerra espiritual. Cuando en esa porquería de Nueva York, que se prepare porque algo hay grande, malísimo para esa ciudad. Ojalá que tú no estés allí. Porque en un lugar donde los perros y los gatos tienen más derecho, 7 minutos antes de que yo venga a este mundo, a mí me pueden sacar de mi madre y matarme. Hermano, por favor, dígame si no estamos en guerra. ¿Y qué tú haces? ¿A quién le importa un comino esto? A nadie. Pero esta gente sí, que una musulmana se haga un aborto para que tú veas, la matan. La matan. Por eso está lleno, porque una musulmana pare como coneja. Ahora las mujeres, un hijo, ¿y por qué no 2? ¿Por qué tú no tienes 2 y 3? Por eso con las cosas con los niños, que no es sano. No es sano un niño, porque toda la atención, no, que haya de otro hermanito. Es unas cosas que el occidente ha asumido, que digo, pero ¿qué pasó aquí? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Y hoy estamos celebrando una batalla. Esto es lo que es hoy. No es tanto la Virgen de Rosario, estamos celebrando la victoria de una batalla. De hecho, el nombre de esta Virgen no era Nuestra Señora de Rosario. ¿Cuál era, Candy? ¿Cómo se llamaba? Tú que estás ahí cerquita, ¿cómo se llamaba esta Virgen? No me digas que no lo sabe. Estaba en el cuarto de Teresita cuando ella estuvo muy grave. Ella dice que ella vio la imagencita que se encendió, le sonrió y ella tuvo una curación espontánea. El nombre de esta Virgen era Nuestra Señora de las Victorias. ¿Qué es lo que el Papa? Porque se nombró la Virgen con el rosario por la victoria de Lepanto. Entonces después con el tiempo le quitan ese nombre y se queda con la Señora del Rosario o Nuestra Señora del Rosario. Que se aparece en Fátima, que se aparece en Lourdes, entonces le empezamos a poner nombres que no son. Porque no existe la Virgen de Fátima, existe la Virgen del Rosario que se apareció en Fátima. Y existe la Virgen del Rosario que se apareció en Lourdes, pero no existe la Virgen de Lourdes. Entonces la Virgen de la Victoria, porque por la victoria obtenida, ¿dónde? En la batalla de Lepanto.
Por eso necesitamos a nuestra madre del lado y necesitamos ganar esta batalla. ¿Quién está conmigo en que hay que ganar esta batalla? Porque nos va la vida aquí. Pues Gladys, tú te vas y yo también, y nuestros nietos, ¿qué van a tener? ¿Qué Dios le vamos a transmitir? ¿Qué le vamos a dejar? Por lo menos la niñita mía es cristiana, pero no es católica. Y nunca va a tomar el pan de vida. Y creo, hermano, que esto es lo que yo quería darle a ustedes. Pues yo no voy a hablar del rosario, si me paso la vida hablando del rosario. Pero quiero que hoy no estamos celebrando el rosario, estamos celebrando la victoria obtenida con el rezo del rosario. No equivoquen esto. Con el rosario en la mano se gana el corazón de la Virgen. Y fíjense, hay dos cosas que el diablo le tiene pánico, fuera de Jesucristo, por supuesto. ¿Ustedes quieren verlo huir? ¿Quién quiere ver aquí huir al diablo? San Miguel Arcángel le tiene pánico. ¿Y cuál es lo otro? A ver, dile ahí, ¿qué es lo otro? El rosario. Cuando usted hace así y mete la mano en el bolsillo, tranquilísimamente usted hace así y saca su rosario, hace así, saca esto, abre su bolsita y hace esto, sale corriendo. Esos son inventos de la iglesia, de los curas y de la gente. Bueno, pregúntele a todo el mundo que ha rezado el rosario si no le ha sucedido. Lo trajo del cielo. Y no era un ovni. Era la Madre de Dios con el rosario en la mano. Y yo creo que hay que rezarlo mucho. Ahora estamos rezando por los niños no nacidos. Bueno, no, por los niños no, por los padres que los dejen nacer. Porque el niño, a veces dice, el rosario por los no nacidos. Es un rosario, no existe ese rosario. Es el rosario para que los dejen nacer. Para que las madres y los padres tengan vergüenza y asuman la responsabilidad. Porque si tuviste la desvergüenza para hacerlo, ten la vergüenza para tenerlo. Pero ahora resulta que tenemos uno y no queremos. Yo digo, Dios mío, es que esto no es así, esto no es así. Y lo dijo el Papa Pablo, exacto, pobrecito. Dice, si ustedes hablaba de la contracepción artificial. Y él dice, si ustedes aprueban esto y ustedes empiezan a hacer esto, ustedes van a abrir una puerta que además nunca van a poder cerrar. No hemos podido cerrar esa puerta porque él sabía que si usted abría esa, lo demás venía. Abran las puertas de la represa y trata de cerrarla después. No puedes. La fuerza del agua no te lo deja. Y nosotros hemos abierto una puerta muy peligrosa cuando el hombre empieza a querer dictar los parámetros de la vida. Voy a tener un hijo, no voy a tener más, pero ven acá, ¿cómo es esto? Tú rezaste esto. No, porque entonces viene, yo me río para no coger calentura. Porque entonces dice, no, porque lo perfecto, tiene que haber esa frase, lo perfecto es la parejita. ¿Ustedes no han oído esa frase? ¿Quién inventó eso? ¿En qué Biblia usted dice que lo perfecto era la parejita? Que por lo menos hubiera sido la Trinidad. No, es que las cosas están muy malas. Mire que somos cínicos. ¿Cuánta gente aquí tuvo más de un hermano? Levante la mano. Levántela bien para yo poderlo ver. ¿Alguno de ustedes se murió de hambre? Claro, ustedes no se ponían camisas de polo, pero ustedes sobrevivieron y como tiene que ser o mujer o hombre, la ropa que tenía uno se la ponía el otro, eso es todo. Guarda la ropa y si es un hermanito, pues se pone la del mía. Y si es una hermanita, se pone la ropa lila. ¿Por qué? No, porque todo tiene que ser nuevo. ¿Por qué hay que ser nuevo? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Entonces, eso sí, con todo respeto a mi querido doctor, no tenemos niños, pero tenemos animales. Ayer estaba hablando yo con un amigo mío aquí que le regalaron al hijo un perro, que por cierto me lo enseñó, porque la gente enseña a los perros como si te enseñaran a los niños. Yo creo que a mí me enseñan más
fotografías de perros y de gatos que de niños. Y con un orgullo, miren mi perro. El otro día una persona dice, padre, le voy a enseñar a mi bebé. Ay, digo, ay, qué bonito. Dice, padre, pero es una belleza. Yo decía, yo imagino. Y cuando hace así, digo, pero esto es un perro. Dice, sí, ese es mi bebé. Digo, Willy. Entonces yo, porque no me podía quedar con aquello. Ay, yo creía que tú habías adoptado un niño. No, es que usted sabe. No, ya yo entiendo, mijita, ya yo entiendo. Porque ni a los perros, porque como se van de viaje lo dejan en un hotel. Pobre animalito. Entonces, este amigo mío me dice, a mi hijo le regalaron un perro. Y el otro día, que era un vecino que tenía 2 o 3 popis, y parece que le cogió cariño al nene de él. Y entonces, que por cierto es un animal bellísimo. Digo, qué perro más. Dice que cuando él lo llevó a rutina, a las inyecciones estas, las vacunas, le dijo, el veterinario le dijo, tus papás son muy ricos, ¿verdad? Digo, pues no, pero porque dice, este perro, un popi de este, oigan esto, dice, este tipo de perro que tú tienes que es bellísimo. El popi vale no menos de $5,000. La misma gente que dice que no tiene hijos porque la vida está muy cara. Dígale eso a un musulmán para que tú veas. Estamos en guerra, pueblo. Lo que pasa es que el ejército nuestro está todo el mundo un poco enclenque, no hacen ejercicio, están comiendo. Imagínate tú que el ejército de nosotros no puede correr porque está sobrepeso. Es como cuando yo veo esos policías con esas barrigas. Digo, ¿y esta gente cómo correrá detrás del pillo? Sí, porque tú te imaginas, tú no lo has visto, digo, a veces tienen unas panzas, yo me imagino esa panza, con esos muchachitos que te arrancan la cartera, que tú te ves, y él, no puede, si tiene una barriga que no se ve los pies. Un policía tiene que estar chichado, pues tiene que correr detrás del pillo, tiroteo. Es que no se puede tirar al piso porque la barriga no lo deja. ¿Con qué ejército nos enfrentamos nosotros a ese ejército que está allá afuera? Que está muy convencido y quiere, Margarita, que tú seas musulmana y que tú niegues a Cristo. Eso es lo que quiere. Y quiero que sepas que mucha gente no los han amenazado. Se enamoraron de un musulmán, porque estos hombres árabes son hermosos, ¿eh? Son hermosos. Las novelas ahora turcas de esas, todo el mundo las ve. Las mujeres están enamoradas de todos los turcos que hay por ahí. Ahora le ha dado por comer musul y cosas, porque están enamoradas de los turcos. Sí, porque antiguamente primeramente eran las mexicanas, novelas mexicanas, después eran las venezolanas, después eran las colombianas, después empezaron con las brasileñas. Y ahora terminan con las turcas. Todo el mundo está viendo novelas turcas. Entonces, es que esos hombres turcos son bellísimos. Digo, pues date un baño turco, a veces se te quita la calentura. A ver, ¿entiendes? Entonces, son un brazo. Yo le voy a decir, a mí me invitaron, por cierto, nuestra querida amiga Shirley, ella hizo un simposio de tanatología en la Universidad de Puerto Rico, esto fue hace unos años, e invitó a varios líderes para que nosotros habláramos de la separación de un ser querido a través de la muerte desde el punto de vista de nuestra. Entonces había un rabino, había un episcopal, había un gnóstico, un ministro gnóstico, había un pentecostal, habíamos varios, estaba yo representando a la Iglesia Católica y había un imán, y cada uno teníamos 5 minutos para hablar de y todos obedecimos. Los únicos que no obedecieron fueron los musulmanes. Él llegó, era un hombre bonito, de traje, de los más elegantes, y es así, con su permiso. Y lo primero que hizo era un grupo más o menos como este, le regaló a cada persona un Corán encuadernado en nácar. A cada uno regalo. Entonces hizo así y bajaron la pantalla, que pidió una pantalla, y de pronto vinieron 4 más, eran 4 musulmanes, cada uno de traje elegantísimo. Se metieron media hora. Y entonces, oigan esto, mira qué charla, el mensaje
del Islam a través de las alfombras persas. Cuando ellos terminaron, me acuerdo que Shelly estaba muy brava porque éramos 5 minutos, ellos se metieron media hora. Cuando terminaron, ¿para dónde ustedes creen que fue todo el mundo que estaba allí? Para ellos. Entre lo lindo que eran los hombres, el regalito de eso, se llevaron a todo el público. Cuando yo estaba, de hecho, porque Shelly hizo, de Shelly, gracias por haberle hecho tremenda promoción al Islam. Ay, padre, no me digas eso. Aquí los que se llevaron al público fueron ellos. Se la saben todas. Tú ves por qué yo estoy buscando que si la obra, que a mí a veces no me entiende. ¿Por qué usted se mete en tantas cosas? Porque estamos perdiendo la guerra. Y yo no me he metido 45 años de esto para perder la guerra. Pero yo necesito gente que en el ejército conmigo, y eres tú, y sentado en tu casa, acomodando la fe a la rutina de tu vida, esta guerra no se gana, señores, no se gana. Los hombres en Cristo, aquí tiene que haber un grupo de hombres en Cristo. Tenemos sitio para ti, gente que empiece, porque necesitamos hombres, varones. No beatería, no, hombres que tú digas, oye, pero ese hombrón que es un hombre en Cristo, un varón de Dios. Porque si no, papito, estamos perdidos. Y esto cada día camina más. Esto cada día camina más. Y yo me quedo frío cada vez que yo voy a un lugar. ¿Tú sabes cuál es el edificio más prominente en Caracas? No es la catedral. Es la mezquita, que yo a esa mezquita entré. Es que yo tengo muchas historias, hermanito. Porque cuando esa mezquita se fue a inaugurar, Marisol, una gran amiga que murió de un tumor, era jueza de primera instancia en Caracas. Esto antes de la maldición de Chávez y toda esta cosa. Entonces, ella, como era una magistrada muy prominente, la invita, porque todavía no se había inaugurado, ella podía entrar para mostrarle la mezquita. Yo estaba dando una conferencia de la renovación. Padre, Willy, venga conmigo. Y yo me monté. ¡Qué mezquita más linda! La lámpara del medio, oigan esto, no estoy exagerando, es del tamaño de la iglesia. Y esa lámpara completa es de cristal de Venecia, como de Murano. De cristal de Murano. La había regalado en los príncipes de Arabia Saudita. Arriba donde iban las mujeres, que era todo como una mampara, todo era caoba. No, eso era una vez, las alfombras. Y la mezquita está en el centro. Le quitó la vista a tú sabes qué, a la catedral. En el medio de eso. Lo mismo en Buenos Aires. Y la catedral de nosotros de San Juan se está cayendo. Ustedes me entienden, ¿verdad? Yo estoy exagerado. Esto no es fácil. Aquí hay que meter cara porque porque yo estoy salida. Yo puedo decir, mira, yo no me ocupo de eso. Yo siempre ocupo, yo no soy egoísta. Y yo tengo que pensar en el que viene atrás. Pero yo puedo decir, bueno, eso no es problema. Yo estuve en la JAC, yo he hecho mis convivencias. No, Willy, no seas egoísta, papito. Para cuando tú te vayas, ¿qué va a pasar? Y estos muchachos. ¿Qué yo le digo a ellos? O sea, a mí que me importa, yo la paso bien y como decía Luis XV, apremos al diluge. Después de mí que venga el diluvio. ¡Ay, qué bravo, fantástico! O sea, es egoísta. Déjame algo, chicos, para cuando tú no estés yo pueda comer. Hoy es la batalla de Lepanto. ¿Disfrazada de qué? De un mundo que ha perdido los valores cristianos. Y hermanos, y nos los dejamos llevar. Cada vez que usted ha mirado del otro lado, cada vez que usted ha callado lo que tenía que hablar, cada vez que usted no ha dicho lo que tenía que decir, cada vez que usted no ha hecho la observación que tenía que dar, usted ha dejado que se pierda la batalla. Es que le he dicho tantas veces esto a mi hijo, y ven acá, si tu hijo tuviera que tomar una medicina que es importantísima para que no se muera ese día, usted no estaría detrás para que se la diera. Aunque tenga que ir a fin del mundo. Y cuando usted no hace eso, usted ha perdido la batalla.
Tú me lo vas a decir otra vez, todas las que sean necesarias para que un día tú entiendas que tienes que hacerlo. Nuestros hijos viven en pecado mortal y no decimos, llegan tardísimo, llegan borrachos, no decimos nada. Viven con las novias, no decimos nada. Hemos dejado que se gane la batalla. Y a mí me da mucha lástima porque los tengo ahí. Y los muchachos a veces necesitan a alguien que les diga algo. Pero los adultos, con esta cosa que nos metieron, no, es que yo tengo que rezar. A mí, a la otra mamá, le digo, chiqui, ¿por qué tú no le dices a tu hijo, padre, es que usted sabe, yo tengo que respetar la privacidad de mi hijo? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 12 años. No se sabe limpiar el fondillo. Pero estamos muy mal. Se metieron los espías y nos comieron la vida. Yo le pido hoy a la Virgen que nos ayude a ganar la victoria porque estamos, hermanitos, a punto de perder la guerra. Que esa guerra ya muchos de ustedes la perdieron en sus hogares. Pero acuérdense que el cristiano siempre vive de esperanza. Y lo que hoy es un fracaso, mañana puede ser una victoria. Pero depende de ti. Depende de ti. No te dejes. No te dejes. No cuelgues el sable hasta que no termine la batalla. No guardes tu arma hasta que no termine la batalla. No guardes tu rosario hasta que no termine la batalla. Amén. Hagamos nuestras las alegrías y las esperanzas, las angustias y anhelos de todos los hombres, y por manos de María, la Virgen fiel, oremos a Dios diciendo, por María, escúchanos. Por María, escúchanos. Para que la Iglesia del tercer milenio descubra en María el modelo de la verdadera maternidad y no deje de engendrar hijos en la fe, y acompañarlos en su proceso de maduración, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que el Papa, los obispos y los superiores de la Iglesia y de las comunidades cristianas permanezcamos atentos a la voz del Espíritu y vivamos en obediente fidelidad a la voluntad del Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que los jóvenes, al igual que María, sean sensibles a la voz de Dios que los llama y los envía y los sigan con entusiasmo, anunciando el Evangelio y gastando su vida en la causa del reino, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que nuestros gobernantes no se cansen nunca de buscar el bien y la paz, de promover la justicia y la convivencia, y para que encuentren en los ciudadanos colaboradores eficaces, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que los que aún no conocen el Evangelio acojan como María al Verbo de la vida y pongan en él su confianza, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que todos los cristianos vivamos en la misma disponibilidad que la Madre de Dios y para que su entrega nos impulse a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Para que con el rosario en la mano y el amor de la Virgen en nuestro corazón, podamos ganar la batalla para Cristo, siendo fieles a la voluntad del Señor, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por la salud de Héctor Alejandro García Colón, José Acevedo y Daisy Marín, por una intención especial de la familia Carrasquillo Sayas
y por el cumpleaños de Lidia Cartagena, roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Por el eterno descanso de Belén Trinidad González, de Omir Rubio, Juan Bautista Ledán, y también por el eterno descanso de uno de los miembros de nuestra comunidad de Coryeso en Miami, una mujer increíble, murió pobrecita de cáncer hoy, se llama Blanquita Abreu. Para que todos descansen en la paz de Dios, roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Padre, mira con amor las oraciones que te hemos presentado por manos de la madre de tu Hijo, y haz que por los méritos de su vida y la fidelidad de María, alcancemos un día la patria del cielo en la que ella nos precede por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda que damos con el corazón en la mano, para que sea agradable a Dios y para beneficio y bendición nuestra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Página 23, himno 83.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María, Reina y Señora del Santo Rosario, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, a Jesucristo, Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Belén, Omir,
Juan Bautista y Blanquita, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, a la que hoy honramos con el dulce nombre de Reina y Señora del Santo Rosario, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Amén. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Amén. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Ruega por nosotros. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias. En la oficina vamos a estar ahora con las dos cosas que tenemos importantes. La primera, la más importante, es el retiro de sanación interior que vamos a tener ahora, si Dios quiere, ya dentro de 2 semanas. Hay bastantes personas, gracias a Dios, pero fíjense, la mayoría de la gente es de afuera, de toda la isla, porque el apostolado de la Cruz lo conoce todo Puerto Rico. Entonces, pues mucha gente que viene, porque el Padre José también es un hombre extraordinario, un hombre de Dios, y ya has conocido. No dejen esta oportunidad, porque acuérdense, yo no voy a dar una charla ni nada de eso ahora, pero nunca tengan la tentación o piensen que el pecado de uno está desarraigado, podríamos decir, nuestra vida. Yo peco porque yo tengo algo que me hace pecar.
yo no creo, ¿verdad? Eso sería ya una abominación que usted sea un demonio, una cosa malísima, que esa gente es porque tiene una naturaleza malvada. La mayoría de los seres humanos no son malvados, somos gente equivocada y miserable. Pero eso tiene una solución, además de que está la gracia de Dios que viene en ayuda nuestra, pero uno no puede tampoco pretender que la gracia venga y usted no haga nada. Eso no funciona así. La gracia se encarna en una naturaleza. Yo tengo que poner mi voluntad. O sea, tú eres alcohólico, viene la ayuda de Dios, pero métete en Alcohólicos Anónimos para que no caigas en lo mismo. Entonces, ¿por qué hay personas? Y fíjese que yo veo gente que no confiesa. Primeramente, usted sabe que es una preocupación y a mí me ocupa. Y eso lo he hablado yo con Robert y demás. ¿Por qué una persona? Porque no es que usted no caiga en pecado mortal. Desgraciadamente, pecamos a tantas horas, pero que hay un arrepentimiento. Yo soy de la escuela vieja que me decían a mí, si 5 veces caes, 5 veces levántate. Y levantarse es confesarse. A mí me preocupa una persona, y un día se lo puse en mi gráfico, no quiero volverlo a hacer, si yo me hago caca encima, yo inmediatamente voy de hecho yo boto esa ropa. ¿Cómo yo me voy a quedar 2 y 3 días embarrado? Hermano, aunque sea gráfico y desagradable, es peor que eso. Usted está fuera de la gracia de Dios, está fuera de la presencia. ¿Y cómo pasa un día? Ahí donde yo digo los principios. ¿Qué hay en mí? Ahí es donde viene la parte humana, que a mí no me hace confesarme. O estás en las manos del diablo y ya te tienen ahí cogido, o hay una soberbia, o hay una crisis de fe, que dice, ¿para qué me voy a confesar si yo? Bueno, pero es que usted necesita un confesor. Estamos hablando de algo muy tremendo, esto no es meterle miedo. Y por eso yo no estuve aquí y lo hice a propósito, lo iba a hacer el padre Fray Balo, ¿te acuerdas? Pero gracias a Dios hizo el padre Terry, que lo hizo muy bien, pero alguna de esta gente no vino. Y usted no entiende lo que era esto. Yo le vengo de una escuela donde a nosotros nos metían mucho miedo. Hermano, hablar del infierno no es meterte miedo, es hablar de una posibilidad horrible que existe. Esta mujer le dio a los niños de Fátima el ver el infierno, de ahí viene la jaculatoria, Señor Jesús, sálvanos. Esa que decía, salió porque, ¿cómo es posible? Entonces, la duda mía es, ¿por qué yo sabiendo esto no hago nada al respecto? Vamos a poner yo soy adicto a la pornografía. Ok, eso sucede. Busca ayuda. Porque eso inclusive te puede traer la cárcel. Esta gente, cuando ya tiene, ¿cuánta gente no la ha ido a venir a buscar la Policía Federal y se la busca ayuda? Lo que usted no, pero es que entonces vienen esas cosas que no son de Dios. Y pasa, entonces leo, lo ayuda a la misa, no puede ser. Usted no puede estar en esto y no estar en esto. Entonces ahí viene la parte humana, por eso empecé con eso. ¿Qué me evita a mí humanamente a tomar cartas en el asunto? ¿Me entienden? O sea, aquí es donde viene, ¿por qué yo sabiendo esto no lo hago? Que es donde entra el diablo. ¿Para qué? Si tú lo haces, no puede ser. Si yo sé que cada vez que yo me quedo solo con mi novia, nosotros hacemos cosas que no son debidas, no te quedes solo. Y si tú sabes que tú la vas a ir a visitar y cuando hay nadie en tu casa, mira, váyanse para un parque donde está lleno de gente. Pero ¿qué pasa? Somos soberbios y no, yo puedo. Hay que aceptar que a veces uno no puede. Ahí viene la humildad. No es cobardía, es saber hasta dónde. Yo cada vez que me uno con fulano, nosotros nos vamos a hacer mal. No, entonces no puedo reunirme con fulano. Y no es que usted sea cobarde ni débil, es que usted es sabio. Y huir ante la presencia del malo no es cobardía, es sensatez. Y se los digo porque yo veo entonces, esto se ha metido dentro de la iglesia. Gente dice, yo hace 10 años que no me confieso. 10 años sin confesarse.
No en balde estamos como estamos. Yo me confieso, de hecho, decía el Padre Pío que uno debe confesarse semanalmente. ¿Quién de ustedes y yo durante la semana no comete un pecado? Pues mira, semanalmente revisa tu alma. Eso se llama buscar la perfección espiritual. Usted se baña todos los días, ¿no? Y en el verano yo me baño hasta 2 y 3 veces. ¿Por qué no hace? Porque no hay visión interior, ¿ve? Y eso es muy importante porque eso es lo que se ha perdido. Y nadie quiere hablar de esto, porque esto no es políticamente correcto. Pero yo lo siento mucho, hermano. Se lo digo a ustedes, me lo digo yo. No podemos. Y esto es muy serio. Y esta señora, fíjate, esa jaculatoria es tan linda. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente de las más necesitadas de tu infinita misericordia. Eso salió cuando ella le enseña a los niños el infierno, que los niños pobrecitos. Por eso esos niños más nunca fueron igual, porque lo vieron, dicen que era horrible. Y que existe. Y yo en pecado mortal estoy en grave peligro y yo no sé, pero yo todas las noches digo, ay Señor, si yo, por favor, ten misericordia. Yo no sé ustedes, pero todas las noches, si yo muriera, ten misericordia. Ay, pero Dios es misericordioso. Sí. Pero Dios no puede aceptar en su presencia una persona que no puede acceder a su presencia. Eso es Catecismo 101. Esto no es juego, señores. De allá no viene nadie. Ahora es que uno puede arreglar esto. Después que uno se muere, se acabó esto. Y yo veo que hay gente que va inclusive a la iglesia, no entienden esto. Por eso les traje al Padre. Para que no, el Padre lo está diciendo por mí. Si yo no estaba en Puerto Rico, todo lo que ese cura dijo, y dijo mucho, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo para ayudar a todas las personas que estaban presentes. Inclusive está grabado. Usen eso y vengan al retiro, porque en el retiro son retiros que nos ayudan a mirar. Yo no he hablado con el Padre, yo no voy a hablar con el Padre porque creo que el Padre llega el día antes. Lo que Él diga, venga abierto, yo voy a coger el retiro con ustedes. Yo se lo dije al diácono, no me molesten para nada. Yo estoy preparándolo todo para que no haya ningún. Yo vengo abierto y receptivo y lo que Él diga, yo me lo voy a aplicar a mí. Yo no voy a estar diciendo, eso lo está diciendo por fulanito. No, eso lo está diciendo por mí. Entonces yo me quiero aplicar eso porque yo no quiero, porque muchas cosas de pecado uno se las busca por cosas que uno tiene que resolver y no las ha resuelto, punto y se acabó. Eso se llama sanación interior. No que yo me cure de la piedra en el riñón, eso no. La sanación es lo que a mí me está evitando ser de Dios. Por eso viene ese retiro. Qué casualidad que viene, no ninguna casualidad, es que viene ahora. Y lo otro, por favor, estamos bastante, pero yo le decía al diácono, yo estoy un poco frustrado, yo esperaba que todo el mundo se haya llevado un cartón de eso. Es que eso no, yo no veo por qué usted no se ha llevado un cartón de eso. Yo no le estoy pidiendo que lo llene hoy. Era para que los 300 cartones se hubieran ido ya. Creo que ¿cuántos eran? 219. O sea, ni la mitad. Y hasta que no estemos en eso, y eso está a punto de decir, allá me voy. Eso está a punto de cantar el manicero. Pero yo creo que si todo el mundo, porque ahí fuéramos responsables, alguna gente se ha llevado 2 y 3. Yo no estoy pretendiendo eso, pero creo que todos nosotros, ahora mismo, este hermano que se está yendo ahora mismo, puede todo el mundo, ¿verdad? Y poquito a poco, es de diciembre hasta diciembre 15. Porque es una manera, es una cosa que necesitamos la parroquia. Yo esperaba, sinceramente, que por lo menos tuviéramos la verdad, yo esperaba, y ahí me equivoqué, que ya eso se fuera, porque eso llevármelo, y de aquí a diciembre 15, yo lo voy llenando, y ya. No es tampoco $1,000, son $100
poquito a poco. Inclusive, dame 5 pesitos, un hijo de ustedes, y cuando usted lo pero por lo menos es lo que a mí me duele, que no ha habido ese movimiento. O sea, yo me voy a llevar el cartoncito, que puede, míralo, pero hay gente que no. Y a mí eso me habla, pues, ¿y por qué usted no se llevó eso? No, yo no lo puedo llenar. O sea, que de aquí a diciembre 15 tú no lo puedes llenar. O sea, tú eres vidente. No, por favor, hermano, no me digan eso porque no. Es el no comprometerse. Y yo sinceramente, pues miren, el día que eso se colapse, abrir las ventanas y buscar a venir. Bueno, buenas noches, que Dios me los bendiga. La oficina estará abierta para las 2 cosas.